Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. No me comas, humano. La voz de Lía era un susurro que se cortaba entre jadeos. Se acurrucó contra la pared metálica del hangar, observando con ojos enormes y brillantes cómo Gabriel bajaba lentamente el arma que llevaba en la mano. Cada paso suyo hacía que el eco metálico retumbara en la sala. Su respiración se mezclaba con el zumbido constante de los motores en reposo. Gabriel sonrió de lado, pero no era una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que hacía que la piel se erizara sin que supieras por qué. Sus ojos oscuros brillaban con algo que Lía no podía descifrar. No como así, dijo él. No como tú imaginas. Lía no entendió el tono, y eso fue lo que más miedo le dio. La advertencia de su instinto la empujó a retroceder, pero no había espacio suficiente. Cada vez que giraba, chocaba con la fría pared metálica. Podía sentir la vibración de la nave bajo sus pies y el peso de la decisión de Gabriel sobre ella como si fuera una presión física. Se había pasado semanas huyendo. Había cruzado sistemas, evitado cazadores, y aún así había algo en Gabriel que la dejaba paralizada. No era su fuerza ni su arma. Era la calma que desprendía, la seguridad que él proyectaba como si conociera todos los secretos de la galaxia. ¿Quién eres?, susurró, más para sí misma que para él. Gabriel ladeó la cabeza, estudiándola, sin responder de inmediato. Sus dedos se movieron apenas, rozando el arma, pero no apuntando, no todavía. Cada segundo que pasaba, el silencio se hacía más pesado. El zumbido de los motores parecía aumentar, y la nave parecía encoger alrededor de ellos. Lía recordó las palabras que le habían dicho los sobrevivientes de su especie: nunca confíes en un humano que sonríe mientras sostiene un arma. Pero algo en Gabriel no encajaba con ese consejo. Su mirada no estaba llena de hambre ni de malicia. Era calculadora, pero diferente. No me harás daño, dijo Gabriel al fin, con voz baja, pero firme. Lía tragó saliva. No sabía si creérselo. Su cuerpo entero temblaba, mezclando miedo y una extraña curiosidad. Había pasado tanto tiempo sola, escondiéndose, que la idea de que alguien pudiera ofrecerle algo que no fuera violencia era casi absurda. No confío en nadie, respondió ella, tratando de sonar dura, pero su voz traicionó un hilo de vulnerabilidad. Gabriel dio un paso más, sin levantar el arma, y ella pudo ver que la intención no era atacarla, sino medirse, sentir cada reacción, cada movimiento. La tensión creció, como un lazo que se tensaba lentamente alrededor del pecho de Lía. Entonces tendrás que confiar en mí un poco, dijo él. Solo un poco. Algo en la forma en que pronunció esas palabras hizo que Lía bajara la guardia, aunque solo un poco. Gabriel extendió la mano, y sus dedos rozaron el borde de su brazo. Fue un contacto ligero, casi eléctrico, que recorrió toda su espalda y le hizo erizar la piel. El hangar seguía vacío, pero el peligro podía aparecer en cualquier momento. Lía podía sentirlo. Su instinto le decía que debía correr, pero cada fibra de su cuerpo la mantenía pegada a Gabriel. Era como si la tensión entre ellos formara un escudo invisible, protegiéndolos a ambos de lo que acechaba afuera. Si quieres sobrevivir, tendrás que dejar de temer, murmuró Gabriel. No todo es lo que parece. Lía lo miró fijamente, sin moverse. La emoción que burbujeaba en su interior era mezcla de miedo, desconfianza y algo que no sabía cómo nombrar. Y mientras la nave se sumía en un silencio absoluto, ambos supieron que ese encuentro sería solo el comienzo de algo que ninguno de los dos podría ignorar. El aire entre ellos estaba cargado, como si cada respiración contara. Ninguno de los dos se atrevía a romper el silencio, pero ambos sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba. Afuera, en la oscuridad del hangar, algo se movía. Y cuando ese algo se dejara ver, ninguno podría esconderse. Se llamaba Lía. Gabriel lo supo por las marcas en sus muñecas, cicatrices que hablaban de huidas desesperadas y capturas brutales. Cada línea en su piel contaba una historia de supervivencia que él podía leer como un libro abierto. Aún así, había algo en sus ojos que lo desarmaba. No era solo miedo, había desconfianza, pero también un brillo que hablaba de desafío. Cuando soltó las esposas, Lía no huyó. Se quedó en el mismo lugar, observándolo con cautela, lista para reaccionar al más mínimo movimiento. La tensión era palpable. Gabriel podía sentir cómo su pulso se aceleraba y cómo la respiración de Lía se mezclaba con el ruido metálico de la nave. Afuera, las luces de advertencia parpadeaban intermitentes, y cada sombra parecía esconder un enemigo invisible. ¿Por qué no corres?, preguntó él,
apoyándose contra la pared sin soltar la calma que lo rodeaba. Porque los humanos siempre mienten antes de atacar, respondió ella, con un hilo de voz, pero suficiente firme para que él lo escuchara. Gabriel se acercó un paso más, midiendo cada reacción, cada parpadeo. No había necesidad de apresurarse. La nave parecía más pequeña ahora, y el silencio entre ellos estaba cargado de electricidad. Lía podía sentirlo, y aunque su instinto le gritaba que se mantuviera a distancia, algo dentro de ella quería acercarse. Se movió un poco, y él dejó que lo hiciera, observando cómo cada gesto suyo era una mezcla de cautela y curiosidad. Sus ojos se encontraron durante segundos que parecieron eternos. Ninguno habló. Cada respiración era un acuerdo silencioso, no había traición todavía, pero tampoco confianza. Gabriel recorrió con la mirada la nave. No había señales de vida inmediata, pero eso no significaba seguridad. Podía sentir la tensión en los rincones oscuros, y algo en el aire le decía que no estaban solos. Se giró hacia Lía y suavizó su voz. Tienes que mantenerte alerta, dijo. Aquí nunca estamos realmente seguros. Lo sé, respondió ella. Pero contigo, al menos, no siento que me vayas a traicionar en el primer segundo. Él no respondió con palabras. Solo dejó que sus ojos hablasen, y Lía entendió lo que eso significaba. La calma de Gabriel no era indiferencia. Era observación, preparación y, quizá, una extraña forma de cuidado. Entonces la nave tembló. No fue un golpe fuerte, sino un vibrar bajo los pies, suficiente para que ambos lo sintieran. Lía retrocedió un paso instintivamente, pero Gabriel la sostuvo del brazo, firme pero sin apretar. Tranquila, susurró. No sabemos qué es todavía. Ella lo miró, evaluando, y por primera vez permitió que algo más que miedo apareciera en su expresión. Un destello de confianza mezclado con curiosidad. Gabriel le ofreció un gesto casi imperceptible, un paso hacia adelante, un brazo ligeramente extendido, suficiente para que Lía supiera que podía confiar, al menos por un momento. Mi nombre es Gabriel, dijo él finalmente. No sé si eso importa mucho ahora, pero al menos sabrás cómo llamarme si llegamos a sobrevivir. Lía, respondió ella, casi sin querer, como si decirlo fuera una especie de concesión. Un silencio pesado siguió a esa confesión. Cada sonido de la nave, cada zumbido de los motores y cada sombra se sentían amplificados. Afuera, algo parecía moverse, pero no podían verlo con claridad. Lía apretó los puños, intentando recordar todas las técnicas de supervivencia que había aprendido, pero su mente estaba dividida entre el miedo y la inexplicable sensación de seguridad que Gabriel le ofrecía. Si quieres sobrevivir, dijo Gabriel, tendremos que trabajar juntos. No hay otra opción. Ella asintió, aunque no del todo convencida. Miró hacia las sombras y luego volvió su atención hacia él. Había algo en Gabriel que hacía que quisiera confiar, aunque fuera solo un poco. La verdad era que después de tanto tiempo huyendo, nadie le había ofrecido algo que se pareciera a protección sin condiciones. Entonces un ruido más fuerte rompió el silencio. Algo grande se movía al otro lado del hangar, más cerca de lo que deberían permitir sus instintos. Lía dio un paso atrás, pero Gabriel la sostuvo suavemente por el hombro. Quédate cerca de mí, ordenó con firmeza, sin dejar de mirar hacia la oscuridad. Esto no será sencillo. Lía tragó saliva. La voz de Gabriel no solo era un mando, era una promesa. Y por primera vez en semanas, la idea de estar atrapada junto a alguien no le dio terror. Le dio un hilo de esperanza. El hangar estaba oscuro, los rincones escondían secretos, y afuera, la amenaza se acercaba. Pero por un instante, mientras sus manos se rozaban apenas y sus miradas se encontraban, supieron que no estaban solos. Y que, quizá, esa extraña alianza sería la única forma de sobrevivir. El hangar quedó a oscuras cuando los sensores comenzaron a emitir un pitido agudo y constante. La luz de emergencia iluminó apenas los bordes metálicos de la nave, dejando enormes sombras que parecían moverse por sí solas. Lía pegó su espalda a Gabriel, sintiendo el calor de su cuerpo, y al mismo tiempo, un miedo primitivo que recorría su columna. Su instinto le decía que el peligro ya estaba dentro. ¿Lo sientes?, susurró ella, sin mirar hacia adelante. Gabriel asintió apenas. No era necesario hablar. Su mano se cerró sobre la de ella, no con fuerza, pero con suficiente presencia para que entendiera que no estaba sola. Un sonido sordo recorrió el suelo metálico, y Lía se tensó. No era un solo golpe, sino un patrón, pasos pesados, cadenciosos, como si alguien midiera cada movimiento antes de acercarse. Sus ojos se movían buscando cualquier rastro en la penumbra,
pero todo parecía confundirse entre las sombras y la vibración de la nave. Gabriel avanzó un paso, instándola a seguirlo. «Quédate detrás de mí», dijo con voz baja, firme. «No me escondas», respondió Lía, sorprendiéndolo. Su mirada estaba fija en la oscuridad, sus pupilas dilatadas. «No otra vez». Gabriel no dijo nada. Se giró ligeramente para mirarla, y por un instante sus ojos se encontraron. La intensidad de la mirada de Lía era peligrosa, desafiante, y al mismo tiempo extrañamente confiada. Algo en ese instante hizo que ambos olvidaran, aunque fuera un segundo, la amenaza que avanzaba hacia ellos. El siguiente sonido fue un choque metálico más fuerte. Algo enorme golpeó el casco de la nave desde afuera, haciendo que todo vibrara. Lía casi gritó, pero Gabriel cubrió su boca con la mano. No necesitaban alertar al enemigo de que estaban conscientes de su presencia. «Respira», susurró él. «No podemos dejarnos llevar por el miedo». Lía tragó saliva, intentando calmar el corazón que le latía a toda velocidad. Sus sentidos se agudizaron, notando cada sombra, cada cambio de luz, cada pequeño movimiento. Gabriel se movía con la misma concentración, como si pudiera leer cada rincón de la nave con su intuición. De repente, algo pasó por el borde de la luz de emergencia. Una silueta enorme y oscura que parecía flotar más que caminar. Sus ojos brillaron por un instante antes de desaparecer en la oscuridad. Lía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. Gabriel puso un brazo delante de ella, como un escudo, y sus dedos rozaron los de Lía. Era un contacto leve, casi imperceptible, pero suficiente para calmarla. «No te preocupes», dijo. «Sea lo que sea, no nos atrapará separados». Ella asintió, aunque su respiración seguía irregular. Podía sentir la tensión de Gabriel a través de su postura, la manera en que cada músculo de su cuerpo estaba preparado para reaccionar. Era imposible no sentirse un poco más segura junto a él. El ruido volvió, más cerca esta vez. Algo pesado golpeó el suelo metálico con un sonido que hizo vibrar la nave entera. Lía apenas podía distinguir la forma, pero podía sentir la amenaza en cada fibra de su cuerpo. Sabía que si se movía de manera incorrecta, podrían ser descubiertos o peor. Gabriel dio un paso adelante y levantó la mano. Lía lo imitó, aunque con menos seguridad. Sus ojos se encontraron por un segundo, y un entendimiento silencioso cruzó entre ellos. No había palabras, solo la certeza de que debían protegerse mutuamente. «Cuando salga, ataca primero», murmuró él, casi inaudible. «¿Y tú?», preguntó ella, su voz apenas un hilo de aire. «Yo me encargo del resto», respondió él. «Confía en mí». Lía asintió, y por primera vez en mucho tiempo, su miedo se mezcló con algo más: adrenalina, determinación y una extraña sensación de seguridad que nunca había sentido con nadie. Afuera, algo se movía con pasos pesados, acercándose más y más. Las sombras empezaron a tomar forma, revelando figuras de aspecto alienígena, con extremidades largas y ojos que brillaban con un color extraño. Cada uno de ellos medía los movimientos de Gabriel y Lía, calculando. Gabriel ajustó su postura, sus dedos rozando la superficie de su arma. Lía respiró hondo, dejando que el instinto tomara control. Su especie podía detectar depredadores por vibración y energía, podía sentir el peligro en cada fibra. Pero esta vez no estaba sola. El primer enemigo apareció en el borde de la luz. Gabriel reaccionó en un instante, desplazando a Lía detrás de él mientras el alienígena caía a un lado, incapacitado. Lía apenas tuvo tiempo de procesar lo que acababa de ocurrir. El combate había comenzado, y ambos lo sabían. Mientras las figuras se acercaban, la nave se llenó de sombras que parecían cobrar vida. Gabriel y Lía no podían permitirse errores. Cada paso, cada movimiento, cada respiración podía decidir quién sobreviviría. Y aunque la amenaza era real, ambos compartían un momento silencioso de conexión, no estaban solos. Y mientras la oscuridad seguía avanzando, Gabriel y Lía se prepararon para enfrentarlo todo, hombro con hombro. El hangar aún estaba oscuro, pero las luces de emergencia parpadeaban como si fueran el pulso de un corazón. Gabriel y Lía permanecieron agazapados, sintiendo la vibración del metal bajo sus pies. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y cada sonido retumbaba más fuerte que antes. Lía comenzó a hablar, casi sin darse cuenta. Sus palabras eran cortas, entrecortadas, pero llenas de verdad. Contó fragmentos de su mundo destruido, de cómo había escapado de cacerías, de la traición de quienes alguna vez llamaba aliados. Gabriel escuchaba en silencio, su mirada fija en ella,
calculando cada gesto mientras su pulso se mantenía controlado. Nunca pensé que alguien llegaría tan lejos solo por mí, dijo ella, con voz baja. Siempre estoy sola, y ahora, aquí estás tú. Gabriel ladeó la cabeza y por un instante dejó que una pequeña sonrisa apareciera. No era una sonrisa de triunfo ni de burla, sino de comprensión. Él también había aprendido a sobrevivir solo, y sabía que esa conexión silenciosa que surgía entre ellos era peligrosa y necesaria al mismo tiempo. No soy tan confiable como crees, dijo, pero ahora no hay tiempo para explicaciones. Lía lo miró con ojos que mezclaban miedo y curiosidad. Sus dedos temblaban ligeramente, y su respiración era irregular. Aún así, se mantuvo firme, preparada para reaccionar. Gabriel le ofreció agua de su cantimplora, un gesto pequeño pero cargado de significado. Lía dudó un segundo antes de aceptar, y cuando sus manos se rozaron, la tensión que la había mantenido alerta durante días se transformó en un extraño calor que recorrió todo su cuerpo. Esto, no es como los otros humanos, susurró. Espero que no, respondió él, con un hilo de humor que casi no parecía real. Entonces la nave tembló de nuevo, más fuerte esta vez. Algo golpeaba el casco desde afuera, un sonido metálico que hacía vibrar los huesos. Lía se pegó a Gabriel, y él la sostuvo firmemente. Podía sentir cada fibra de su cuerpo tensarse como un resorte listo para saltar. No podemos quedarnos aquí, dijo Gabriel. Debemos movernos. Ella asintió, y juntos caminaron lentamente hacia la zona de control, usando las sombras como cobertura. Cada paso era medido, cada respiración contenida. Afuera, los piratas biológicos habían encontrado la nave. Sus siluetas eran grotescas, con extremidades largas y ojos que brillaban en la penumbra. Medían cada movimiento de Gabriel y Lía, esperando que cometieran un error. Si nos ven, es el fin, murmuró Lía. No vamos a darles esa oportunidad, dijo él. La tensión aumentó cuando los enemigos comenzaron a golpear las puertas metálicas, intentando forzar su entrada. Lía extendió sus manos y activó un tipo de sello energético de su especie, un poder que no había usado en mucho tiempo. Una luz azul brillante surgió de sus palmas, formando un escudo frente a ellos. Los impactos de los enemigos se amortiguaron, pero la energía que desprendía la agotaba rápidamente. Gabriel observaba cada movimiento de Lía con admiración y preocupación. No solo era rápida y precisa, sino que también tenía un instinto para la defensa que superaba cualquier entrenamiento humano. Su conexión con ella era silenciosa pero intensa. Podía anticipar sus movimientos, y ella parecía sentir la misma sincronía con él. No puedo mantener esto mucho tiempo, dijo Lía, jadeando. Lo sé, respondió Gabriel. Nos queda una oportunidad. Cuando los veamos entrar, atacaremos juntos. El primer enemigo logró forzar una rendija en la puerta del hangar, y una sombra se deslizó adentro. Lía y Gabriel se prepararon, sincronizando sus movimientos. En un instante, él atacó al intruso con un golpe preciso, mientras Lía extendía su energía hacia otro que avanzaba desde un lateral. La luz azul iluminó la oscuridad, revelando el rostro de los atacantes, y la nave se llenó de un ruido metálico que hacía retumbar los oídos. Por primera vez, Lía sintió que no estaba sola en la batalla. La sensación de peligro se mezclaba con algo más profundo, una confianza silenciosa en Gabriel que le permitía concentrarse, reaccionar, y usar sus habilidades sin miedo. Cada golpe que daban juntos, cada maniobra, los acercaban no solo como aliados, sino de manera inesperada, como si sus destinos se hubieran entrelazado en medio del caos. Mientras los enemigos retrocedían ante la fuerza combinada de ellos, Lía comprendió algo que nunca había sentido: podía confiar en él, al menos por ahora. Y en ese momento, la oscuridad del hangar dejó de ser solo amenaza. También se convirtió en el lugar donde comenzaba algo que ninguno de los dos esperaba. La batalla estaba lejos de terminar, pero Lía y Gabriel ya no eran dos individuos enfrentando la amenaza. Eran un equipo, y eso los hacía peligrosamente fuertes. Afuera, las sombras se movían, pero dentro del hangar, entre respiraciones y miradas compartidas, se forjaba un vínculo que ni el peligro más cercano podía romper. El ataque llegó con la fuerza de un huracán. La puerta del hangar se abrió de golpe, y una ráfaga de aire frío y ruido metálico invadió el espacio. Lía sintió como su corazón se aceleraba, pero esta vez no había lugar para el miedo puro. Había adrenalina, precisión, y la certeza de que si no actuaban rápido, no sobrevivirían. Gabriel empujó a Lía detrás de él, cubriéndola con su cuerpo mientras evaluaba a los intrusos. Eran enormes, más altos de lo que había imaginado,
con piel de un verde oscuro que brillaba bajo las luces de emergencia. Sus ojos eran como brasas encendidas, y cada movimiento estaba calculado para causar daño. Cada paso que daban hacía temblar el suelo metálico del hangar. «Cúbreme mientras avanzo», dijo Gabriel con voz firme. «No me quedo atrás», respondió Lía, ajustando la posición de sus manos. Sus palmas emitieron un brillo azul que iluminó parcialmente la penumbra, formando un escudo que amortiguaba los primeros golpes. El primer enemigo saltó sobre ellos. Gabriel reaccionó con rapidez, desplazando a Lía a un lado mientras su puño impactaba directamente en el pecho del invasor. Un gruñido profundo resonó en la nave, y el alienígena cayó hacia atrás, aturdido. Lía no perdió tiempo. Su energía lanzó un rayo que obligó a otro enemigo a retroceder, cayendo contra las paredes metálicas con un estruendo. El ruido del combate era ensordecedor, pero entre los golpes y los choques, había sincronía. Gabriel y Lía se movían como un solo ser, anticipando los ataques del otro y cubriendo cada ángulo. Cada contacto físico, cada mirada rápida, reforzaba un vínculo silencioso que ninguno de los dos había experimentado antes. «Sigue avanzando», gritó Gabriel, mientras derribaba a otro enemigo que trataba de rodearlos. «Estoy contigo», respondió ella, concentrando toda su energía en un haz que lanzó contra un grupo que se acercaba por el lateral. La luz azul crepitó y golpeó a los intrusos, dejándolos tambaleando y desorientados. Pero no todos eran tan fáciles de derribar. Uno de los enemigos se abalanzó sobre Lía, bloqueando su ataque con una fuerza inesperada. Su cuerpo se tensó bajo la presión, y por un instante, la energía se descontroló, haciendo que el escudo vibrara peligrosamente. Gabriel intervino de inmediato, lanzando un golpe preciso que derribó al intruso, y Lía aprovechó el momento para estabilizar su poder. «Gracias», dijo ella, respirando con dificultad. «No hay tiempo para eso», respondió él. «Tenemos que salir de aquí antes de que lleguen más». Afuera, la nave parecía un caos. Sombras se movían entre la luz parpadeante, y Lía podía sentir la energía de los atacantes concentrándose en cada paso. No eran simples intrusos, eran cazadores expertos, preparados para acabar con cualquiera que se interpusiera. Pero dentro del hangar, la combinación de su fuerza y la de Gabriel los hacía peligrosamente efectivos. Gabriel tomó la iniciativa, lanzando golpes rápidos y precisos, mientras Lía protegía su flanco con un escudo que crecía en intensidad con cada ataque. La sensación de peligro era constante, pero también había algo más, una confianza silenciosa que los mantenía en equilibrio. Cada vez que sus manos se rozaban mientras se movían, un escalofrío recorría el cuerpo de Lía, y Gabriel lo notaba en la tensión de sus músculos y en la manera en que se preparaba para cada movimiento. Uno de los enemigos logró atacar desde arriba, y Lía apenas pudo reaccionar a tiempo, desviando el golpe con una barrera de energía que chispeó y vibró con fuerza. Gabriel saltó sobre otro intruso, derribándolo con un golpe que resonó en todo el hangar. La combinación de sus habilidades y su sincronía hizo que la marea de enemigos retrocediera lentamente. Finalmente, tras varios minutos que parecieron horas, los atacantes comenzaron a retirarse, evaluando que la resistencia de la pareja era demasiado peligrosa. Lía se apoyó en la pared, jadeando, mientras Gabriel la miraba con preocupación. «¿Estás bien?», dijo, pasando una mano por su cabello húmedo de sudor y polvo. «Sí, gracias a ti», respondió ella, con una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que ambos podían sentir sin palabras. El hangar estaba destruido, lleno de marcas de combate y polvo suspendido en el aire. Pero dentro de ese caos, Lía y Gabriel habían descubierto algo crucial: juntos podían enfrentar cualquier amenaza. Y aunque la batalla había terminado, sabían que esto solo era el comienzo. Afuera, el peligro seguía latente, y la nave se convirtió en un campo de preparación para lo que vendría. Por primera vez, Lía sintió que no estaba sola. Y por primera vez, Gabriel entendió que la fuerza de Lía no solo residía en su energía o en sus habilidades de combate, sino también en su capacidad de confiar y adaptarse a él en medio del caos. La relación entre ellos se había transformado, ya no era solo supervivencia, era complicidad, conexión, y la certeza de que nada sería igual después de ese enfrentamiento. El amanecer artificial de la nave estaba teñido de rojo por las luces de emergencia parpadeantes. El hangar parecía un lugar irreal, un campo de batalla suspendido entre la realidad y la tensión que los rodeaba. Lía y Gabriel respiraban con dificultad, pero ninguno de los dos bajaba la guardia. Sabían que lo peor aún no había llegado. Los piratas biológicos que habían atacado el hangar no eran simples enemigos. Su tamaño, velocidad y coordinación indicaban que eran parte de una fuerza entrenada para eliminar presas como Lía.
Y esta vez, parecían preparados para todo. Gabriel observaba cada movimiento de los invasores con ojos calculadores, anticipando sus ataques y protegiendo cada flanco mientras Lía concentraba toda su energía en mantener un escudo estable y expansivo. No podemos dejar que nos rodeen, dijo Gabriel, ajustando su postura. Debemos avanzar antes de que lleguen refuerzos. Lía asintió, sintiendo cómo su energía vibraba con intensidad, lista para lanzarse en cualquier dirección. Su corazón latía con fuerza, pero no solo por miedo. Había adrenalina, determinación y un vínculo silencioso con Gabriel que la hacía sentir capaz de enfrentar cualquier cosa. El primer ataque fue brutal. Una de las criaturas saltó desde las sombras con un rugido que hizo vibrar la nave entera. Gabriel reaccionó al instante, empujando a Lía a un lado y golpeando al enemigo en el estómago. El impacto lo dejó tambaleando, pero no caído. Antes de que pudiera recuperarse, Lía extendió sus manos y disparó un haz de energía que lo lanzó contra la pared metálica con un estruendo que resonó en todo el hangar. Bien, dijo Gabriel, respirando con dificultad. Vamos. Cada movimiento de Lía era medido y preciso. Podía sentir la vibración de los enemigos, anticipando sus ataques y desviándolos con destreza. Gabriel se movía junto a ella, derribando a los que se acercaban y cubriéndola cuando necesitaba un momento para recuperar la concentración. La sincronía entre ellos era perfecta, casi instintiva, y eso les dio una ventaja que los piratas no esperaban. Una de las criaturas logró acercarse por detrás, intentando atacar a Lía mientras estaba concentrada en otro enemigo. Antes de que pudiera tocarla, Gabriel apareció a su lado, lanzando un golpe que hizo retroceder al intruso. Lía giró, combinando su ataque con el de él, y juntos derribaron a dos más. Cada vez que sus manos se rozaban durante los movimientos, sentían un contacto que les daba fuerza, seguridad y un extraño consuelo en medio del caos. Tenemos que mantenerlos a raya, murmuró Gabriel, jadeando. No podemos dejar que nos rodeen. Lo sé, respondió Lía, con la respiración acelerada pero firme. No dejaré que te lastimen. El enemigo más grande se adelantó, su tamaño y fuerza sobresalían entre los demás. Era el líder del grupo. Sus pasos resonaban como martillos sobre el metal, y su mirada parecía atravesar a ambos. Lía sintió un escalofrío, pero Gabriel la sostuvo por los hombros, y por un instante, ambos compartieron la certeza de que podían enfrentarlo juntos. Confía en mí, dijo él. Solo tú y yo podemos con esto. Lía asintió y concentró toda su energía. Sus manos brillaron con un azul intenso, y el aire a su alrededor parecía vibrar. Cuando el líder enemigo avanzó, ella se lanzó hacia adelante, bloqueando sus ataques con una fuerza que lo sorprendió. Gabriel atacó al mismo tiempo, golpeando con precisión quirúrgica cada punto débil que había identificado. La criatura retrocedió, tambaleándose, incapaz de anticipar la combinación de fuerza física y energía que la pareja desplegaba. Uno de los piratas intentó atacar a Gabriel, pero Lía reaccionó al instante, lanzando un rayo que lo derribó. Cada segundo contaba, cada movimiento podía decidir quién sobreviviría. La batalla era intensa, pero el vínculo entre ellos se fortalecía con cada golpe. Cada mirada, cada roce, cada sincronización silenciosa los hacía invencibles juntos. Finalmente, tras una serie de movimientos rápidos y coordinados, el líder enemigo cayó de rodillas, jadeando, derrotado por la fuerza combinada de Lía y Gabriel. Los demás, viendo la caída de su líder, comenzaron a retirarse, dejando el hangar lleno de marcas de combate, humo y chispas. Lía cayó de rodillas, exhausta, pero Gabriel se acercó y la sostuvo. Sus manos se rozaron y, por un instante, todo el miedo y la tensión desaparecieron. Lo logramos, dijo él, con voz baja pero firme. ¿Estamos bien? Sí, gracias a ti, respondió ella, apoyando la cabeza contra su pecho. No podría haberlo hecho sola. El hangar estaba en silencio, salvo por los ecos de los últimos golpes. Afuera, el peligro seguía latente, pero dentro de la nave, Lía y Gabriel habían descubierto algo más importante que la supervivencia, la confianza mutua y un vínculo que ningún enemigo podía romper. Mientras recuperaban el aliento, Lía comprendió que su fuerza no solo residía en sus habilidades físicas o energéticas, sino también en la capacidad de confiar en alguien. Y Gabriel entendió que Lía no solo era una compañera en la lucha, sino alguien con quien podía contar más allá de cualquier combate. La nave estaba marcada por la batalla, pero ellos estaban más unidos que nunca. Y aunque sabían que esto no había terminado, ambos comprendieron que juntos podían enfrentar lo que viniera. Herido, Gabriel cayó de rodillas sobre el suelo metálico del hangar, respirando con dificultad.
La batalla lo había dejado magullado y con varias contusiones, pero lo más preocupante no era el dolor físico, era la certeza de que lo que venía sería aún más peligroso. Afuera, los piratas biológicos estaban reuniendo fuerzas para un segundo ataque, y esta vez no serían simples intrusos. Parecía que habían traído refuerzos, más grandes, más rápidos y más letales. Lia se interpuso inmediatamente entre él y la entrada del hangar, sus ojos brillando con una intensidad que hacía que los atacantes dudaran un segundo. Sus manos vibraban con energía azul, formando un escudo que no solo la protegía a ella sino que también cubría a Gabriel. La luz crepitaba y danzaba sobre las paredes metálicas, proyectando sombras que daban a la escena un aire de irrealidad y peligro absoluto. «No lo toques», susurró, apenas audible, pero con una firmeza que resonaba en cada rincón. «Es mío». Gabriel la miró, sorprendido por la determinación en su voz. No era solo un instinto de supervivencia, había algo más profundo en esa advertencia, un vínculo silencioso que los conectaba más allá de la batalla. Su respiración se sincronizó con la de ella mientras evaluaba al líder enemigo que avanzaba, enorme y grotesco, con extremidades que parecían deformes pero mortales, y ojos que brillaban con malicia. «Confío en ti», dijo finalmente, recuperando un poco de aliento mientras se ponía de pie. «Juntos podemos con esto». Lia asintió y concentró toda su energía. Su escudo creció en intensidad, pulsando como un corazón que latía con fuerza. El enemigo más grande avanzó con un rugido, y la nave entera tembló bajo el peso de sus pasos. Lia reaccionó al instante, proyectando un rayo de energía que lo golpeó en el pecho, pero no fue suficiente para detenerlo. Gabriel corrió hacia un lado, esquivando otra criatura que intentaba atacarla, y lanzó un golpe directo al hombro del líder enemigo, desviando su trayectoria. «No lo subestimes», gritó él, mientras esquivaba un ataque más. «Lo sé», respondió Lia. «Confía en mí». La sincronía entre ambos era perfecta. Cada movimiento de Gabriel complementaba la fuerza de Lia, y cada reacción de ella anticipaba las necesidades de él. Juntos eran más que dos individuos enfrentando a enemigos superiores, eran un equipo que podía predecir los ataques del otro antes de que ocurrieran. Uno de los enemigos logró acercarse por detrás, intentando derribar a Gabriel. Lia reaccionó inmediatamente, extendiendo sus manos y lanzando un rayo que lo dejó fuera de combate, mientras Gabriel golpeaba al líder enemigo con fuerza suficiente para hacerlo retroceder. Cada golpe resonaba, cada choque de energía y metal hacía temblar el hangar y ponía a prueba la resistencia de ambos. «Gabriel, no puedo mantener esto mucho tiempo», jadeó Lia, sintiendo el agotamiento en cada fibra de su cuerpo. «Lo sé», respondió él, jadeando también. «Solo un poco más. Mantén la concentración». El líder enemigo dio un salto enorme, intentando atraparlos a ambos, y Lia reaccionó instantáneamente, bloqueando su ataque con una barrera de energía que vibró y chispeó con fuerza. Gabriel saltó al mismo tiempo, golpeando los puntos débiles que había identificado durante la batalla. La criatura cayó de rodillas, sorprendida por la combinación de fuerza física y energía concentrada de ambos. El resto de los piratas, viendo la derrota de su líder, comenzó a retirarse. La nave estaba llena de humo, chispas y marcas de combate, pero Gabriel y Lia permanecieron firmes, respirando con dificultad pero conscientes de que habían superado otra prueba. Gabriel se acercó a Lia y la sostuvo por los hombros. Sus manos se rozaron y, por un instante, el mundo pareció detenerse. «Estás increíble», dijo, con una mezcla de admiración y alivio. «No sé cómo lo haces». «No podría hacerlo sin ti», respondió ella, apoyando la frente contra su pecho. «Gracias por estar aquí». El silencio que siguió fue profundo y cargado de significado. Afuera, la amenaza todavía latía, pero dentro del hangar, entre respiraciones y miradas compartidas, Lia y Gabriel comprendieron que juntos eran imparables. La confianza que habían forjado en medio del combate se había convertido en algo más profundo, un vínculo que ni los piratas más poderosos podrían romper. Mientras se recuperaban del esfuerzo, Lia permitió que su energía se disipara lentamente, dejando un resplandor tenue que iluminó sus rostros. Gabriela miró con una mezcla de respeto y algo que ella aún no podía nombrar, pero que ambos sentían con claridad, un lazo indestructible que había nacido en el corazón del peligro. La nave estaba marcada por la batalla, el suelo lleno de cicatrices y escombros, pero ellos estaban más unidos que nunca. Sabían que aún quedaban desafíos, que lo que habían enfrentado era solo el preludio de algo mayor. Sin embargo, mientras se sostenían uno al lado del otro, entendieron que podían enfrentarlo todo juntos. El espacio dentro del hangar estaba finalmente en calma.
El rugido de los piratas biológicos había desaparecido, y solo quedaba el eco de los pasos de Gabriel y Lía mientras revisaban los últimos rincones de la nave. El suelo estaba marcado por el combate, las chispas de la energía de Lía aún brillaban débilmente en las paredes metálicas, y el aire olía a polvo, metal y algo de ozono por la descarga de energía. Lía se apoyó en una de las columnas de soporte, respirando con dificultad, pero con una sonrisa que no había mostrado durante días. Gabriel se acercó, también agotado, y la sostuvo por la cintura para ayudarla a mantenerse firme. Sus ojos se encontraron y, por primera vez, pudieron mirar sin la presión del peligro inmediato, solo con la conciencia de que habían sobrevivido juntos. Nunca imaginé que podría sentirme así después de tanto tiempo huyendo, dijo Lía, su voz suave pero firme. Contigo, no tengo miedo. Gabriel sonrió, un gesto cálido y relajado que hacía mucho que no aparecía en su rostro. Yo tampoco, dijo. Contigo, me siento como si nada pudiera detenernos. Lía bajó la guardia por completo y permitió que la energía que la había mantenido en combate se disipara, dejando que un resplandor tenue iluminara su rostro. Gabriel tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la suavidad de la piel de Lía y el calor que emanaba. No necesitaban palabras. Todo lo que habían pasado, cada ataque, cada instante de miedo y tensión, había creado un lazo que no podía romperse. Afuera, la nave se hallaba libre de amenazas, y el cielo artificial comenzaba a mostrar un matiz más calmado, como si el universo mismo reconociera su triunfo. Lía se recostó ligeramente sobre Gabriel, apoyando la cabeza en su pecho, y él rodeó su cintura con los brazos. Por primera vez en mucho tiempo, ambos se sintieron seguros y en paz. Nunca pensé que encontraría a alguien en quien pudiera confiar tanto, dijo ella. No solo en la batalla, sino, en todo. Siempre estaré a tu lado, respondió él. Y no solo porque peleemos juntos. Porque quiero que estés a salvo. Porque, no quiero perderte. Lía levantó la vista, sus ojos brillando con emoción, y sus labios se curvaron en una sonrisa plena. No me perderás, murmuró. No mientras estemos juntos. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de significado. La nave, aunque marcada por el combate, ya no parecía un lugar de peligro, sino un refugio. Gabriel y Lía caminaron por los pasillos, revisando la nave y asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada gesto era un recordatorio de su cooperación, de su confianza y de la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Al llegar al puente de control, Lía se permitió relajarse completamente. Se sentó frente a las pantallas y respiró hondo, mientras Gabriel se acomodaba a su lado. Hemos sobrevivido, dijo ella, con un tono que mezclaba alivio y orgullo. Y hemos ganado más que una batalla. Hemos encontrado algo que vale mucho más. Gabriel tomó sus manos de nuevo y, esta vez, la sostuvo con firmeza y ternura. Sí, dijo. Hemos ganado el uno al otro. Y eso es algo que ni la guerra ni los enemigos podrán arrebatar. Lía apoyó la cabeza en su hombro, y ambos permanecieron así un largo momento, disfrutando de la paz que tanto habían buscado. Afuera, el espacio parecía infinito y tranquilo, como si reconociera que habían sobrevivido y que ahora podían mirar hacia el futuro sin miedo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Lía, levantando la cabeza para mirarlo. A donde queramos, respondió Gabriel. Sin prisas, sin amenazas. Solo tú y yo, juntos. Ella sonrió, y por primera vez desde que comenzó su huida, Lía sintió que el miedo y la soledad habían desaparecido para siempre. Gabriel tomó su rostro entre las manos y la besó suavemente. Fue un beso cargado de todo lo que habían vivido, tensión, peligro, alivio y amor. La nave encendió sus motores lentamente, avanzando hacia el vacío del espacio, pero dentro de ella, en ese pequeño refugio, había luz, calor y una certeza inquebrantable. Lía y Gabriel estaban juntos, y eso era suficiente. Por primera vez, ambos pudieron mirar hacia el futuro sin temer al pasado ni al peligro que los acechaba. Afuera, las estrellas brillaban con calma, y dentro de la nave, los dos respiraban, sonrientes, seguros y felices. El mundo que los había perseguido y amenazado ya no tenía poder sobre ellos. Estaban libres, y lo más importante, estaban juntos. Y así terminó su batalla, no con miedo ni con pérdidas, sino con victoria, paz y la promesa de un futuro compartido lleno de esperanza y amor.